Buenas tardes, doctor. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Listos? ¿Ya disfrutaron sus vacaciones? Sí, doctor. Buenas tardes. Muy bien. Sí ven la pantalla, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, entonces vamos a ver ahorita una de las complicaciones del embarazo del primer trimestre. Es de las complicaciones más frecuentes que van a ver tanto en el servicio social como en el internado. Y a pesar de que es algo frecuente, hay diagnósticos diferenciales, hay conceptos que tienen que aprender y puede provocar, si no se hace un buen diagnóstico, puede ser causa de una hemorragia obstétrica. Entonces, ¿qué es lo que dice la OMS? Bueno, el aborto, vamos a hablar de aborto espontáneo. El aborto espontáneo es la pérdida natural del embarazo. O sea, no vamos a intervenir nosotros como médicos y no va a intervenir la paciente de ninguna forma. Simplemente no van a haber las condiciones para que progrese ese embarazo. Entonces, el aborto es la pérdida natural del embarazo antes de la semana 20 de gestación. Lo importante es que se determine el tipo fundamental para que nosotros podamos implementar un tratamiento. Si nosotros no tenemos las definiciones presentes, no vamos a poder hacer un diagnóstico correcto y por lo tanto vamos a errar en el tratamiento. El aborto espontáneo se define como la pérdida autogenerada de un feto antes de la semana 20 del periodo de gestación. Entonces, en el 2021, pues esas fueron las causas de muerte y siguen siendo el aborto entre las primeras 5 causas de muerte a nivel nacional. Entonces, de ahí su importancia, porque si no hay una buena detección, la paciente puede tener una hemorragia masiva en su domicilio y llegar ya en condiciones graves al hospital. Entonces vamos a recordar lo que habíamos visto en preeclampsia, que prácticamente tiene una fisiopatología muy parecida. Restricción del crecimiento, pérdidas gestacionales y preeclampsia tienen fisiopatología muy parecida. Entonces aquí vemos el útero está irrigado por la arteria uterina, rama de la hipogástrica, rama de la ilíaca común. El útero está también irrigado por las arterias ováricas, que irriga el ovario y es parte de la irrigación colateral del útero. El miometrio, que es el músculo, y el endometrio, que es la parte central, van a estar irrigadas por las arterias arcuatas, las radiales, y van a entrar o van a penetrar al endometrio, que es la parte más profunda del útero, mediante las arterias basales y las arterias espirales. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Muy parecido a la preeclampsia, va a haber una invasión del estroma de la decidua, son vellosidades de anclaje, se va a separar el trofoblasto extravelloso y en la semana 12 existe la remodelación vascular. Lo que habíamos visto que parecía como si se crearan arterias nuevas, pero es similar a las arterias de nueva formación, como si se mimetizara, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si tenemos aquí el miometrio, aquí es la decidua, es la interfase entre el miometrio y la decidua, o sea, entre el feto y la madre, van a haber unas células que van a ser células del estroma deciduales, que van a estar en la decidua, que va a estar contiguo al miometrio. Estas células estromales deciduales se convierten en células estromales endometriales, de la decidua al endometrio.
endometriales. Estas van a estimular las hormonas, las citoquinas, quimosinas, factores de crecimiento, células NK. Y va a haber unas proteínas que van a ser muy importantes, que van a ser las proteínas de transducción de señales y activación transcripcional STAT. Entonces no es necesario que se las aprendan de memoria. STAT, proteínas de transducción de señal y activación transcripcional, o sea, van a generar transcripción de células. Entonces, en estudios en ratas, aquí lo que hicieron fue quitar la función o eliminar la función de las proteínas de transducción. Y lo que se generó fue una displasia placentaria y una placenta previa, lo que condicionó a un aborto. Igualmente, si las células estromales no progresan a células estromales endometriales, va a haber una implantación defectuosa y se va a generar un aborto. Esta señalización va a generar, o sea, la señalización de los estados de las proteínas de transducción van a progresar a procesos de proliferación celular. ¿Por qué? Porque son transducción y activación transcripcional, o sea, van a hacer una transcripción de células, bueno, del ADN. Entonces son procesos de proliferación celular, diferenciación, apoptosis y regulación inmunitaria. Esto es lo que va a señalizar para que hagan las células. Y esto va a causar una regulación del factor de crecimiento endotelial vascular, que va a ser lo mismo que se produce en la preeclampsia, que es lo que vimos, que son factores vasculares. Entonces, obviamente, si esto no se genera de forma adecuada, pues va a llevar a una displasia placentaria y un aborto espontáneo. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Entonces, como ustedes están viendo, lo que hace el cuerpo es dar las mejores condiciones en la interfase miometro-decidua para que haga una buena implantación y eso genere proliferación celular, regulación inmunitaria, que ya vimos que es el complemento, y se regule la formación del endotelio vascular para que se nutra ese feto, que es el VEG. Si eso no se genera, entonces pues va a haber una placentación insuficiente y va a terminar en un aborto. Si progresara ese aborto, una restricción del crecimiento o una preeclampsia o una muerte fetal. Entonces, si ya tenemos esta señalización, ok, hay una regulación del factor. Este factor vascular, como ya habíamos visto, se une al factor vascular tipo 2 de la membrana celular y va a activar a estos dos marcadores con una implantación del embrión durante el embarazo temprano, el MAP y el ERC. Esos son marcadores que van a estimular el crecimiento y la proliferación celular endotelial vascular y cambia el microambiente vascular en el tejido, regulando así la angiogénesis. Entonces, del factor de crecimiento vascular se une al factor de crecimiento vascular tipo 2 de las células y activan estas dos proteínas, el MAP y el ERC, para una implantación del embrión y esto genera lo necesario para que haya una buena vascularización, para que nutran al producto o al embrión, haya una estimulación de crecimiento celular, proliferación celular del endotelio vascular para que se empiecen a producir los vasos y cambia ese microambiente vascular para que haya un ambiente reducido en oxígeno para que se estimulen las células y se estimulen los factores de crecimiento vascular. Y la hormona que es la hormona HCG, que es lo que nosotros pedimos cuando son embarazos tempranos, esa hormona es importante para que se adapte, hay una adaptación vascular durante la implantación. El embrión se implanta
hay un aumento del HCG en las primeras semanas y esto provoca que haya una adaptación vascular y estimula a que se produzca una placentación temprana. Eso estimula también el factor de crecimiento endotelial y eso estimula la vía de señalización ER1 y es una rama de la vía de señalización MAP. Y se repite el ciclo. Estas vías de señalización ER y MAP hacen que haya una migración e invasión celular y regulación de la apoptosis celular y angiogénesis. Entonces, si ustedes se dan cuenta, lo más importante dentro de todo lo que es el embarazo temprano, el embarazo en las primeras semanas, que es muchísimo, intervienen muchos factores, de lo más importante es que haya buena vascularización, que haya una angiogénesis, una buena respuesta inmunitaria, que no haya un rechazo inmunitario hacia ese embrión, hacia esas células embrionarias, que haya una buena nutrición con formación de vasos sanguíneos o angiogénesis y que haya una buena placentación o invasión trofoblástica. Ese es el éxito de un embarazo. ¿Vale? Entonces aquí vamos a seguir. ¿Qué es el MAP? El MAP es una proteína quinasa activación de mitógenos y el ER es la quinasa reguladas por señales extracelulares. Eso es lo que quiere decir. Si esto no se lleva a cabo, de alguna manera el BEC se interrumpe la señalización o la vía de señalización del ERC se interrumpe o no hay buen crecimiento celular y angiogénesis, pues termina en un aborto espontáneo, una restricción del crecimiento, en una preeclampsia o termina en una muerte fetal o en muerte embrionaria, huevo muerto retenido, aborto incompleto, muerte fetal temprana, muerte fetal en embarazos ya más avanzados. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta de todo eso, no? Pues hay estudios que indican eso. Por ejemplo, en este estudio, estudiaron la señalización del STAT3 en abortos. Entonces, es un estudio del 2017 al 2018 que empezaron a reclutar pacientes que tuvieron abortos espontáneos. La paciente llegaba, se le hacía el ultrasonido, prueba de embarazo, salía positiva, no se veía ningún embrión y empezaron a tomar los tejidos de la aspiración, o sea, del legrado de la aspiración, empezaron a tomarlo y eso es lo que lo sometieron a un análisis cromosómico con una secuenciación de alto rendimiento. Entonces se les seleccionaron únicamente 20 pacientes restantes y 30 pacientes de control. Entonces esos fueron cebadores que son como las proteínas para poner en ese tejido, ¿no? Que fue la ciclina D1, el factor de crecimiento, el factor de crecimiento con receptor 1 y la beta-actina. Y esas fueron sus secuencias. Entonces, ¿qué es lo que encontraron? Bueno, pues estableció un modelo de inhibición. Entonces ellos lo que quisieron es, vamos a sacar el tejido de los legrados, vamos a utilizar cebadores, que son esos factores, que van a inhibir al STAT3 y vamos a ver qué respuesta tiene esos tejidos. Entonces, se estableció un modelo de inhibición de STAT3 en la línea celular del trofoblasto humano, utilizando un inhibidor de la fosforilación del STAT3, que fue el AG490. Esta inhibición producía apoptosis del trofoblasto y a la regulación a la baja de la ciclina 1, del factor de crecimiento endotelial y factor de crecimiento del receptor 1. Entonces, esto fue lo importante. Si los investigadores inhibían el STAT3 con el AG490, que realmente es una proteína, lo que se producía en ese tejido era una apoptosis del trofoblasto, o sea, se morían las células del trofoblasto. Y esos cebadores que utilizaron, que fue la ciclina 1, el factor de crecimiento endotelial, el factor de crecimiento endotelial del receptor 1,
también se reducía su número. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el factor de crecimiento endotelial es factor de crecimiento endotelial para la generación de vasos sanguíneos. Y el número de células del trofoblasto de las vellosidades disminuyó. ¿Qué concluyeron ellos? Que la vía del STAT3 inhibe la proliferación de células del trofoblasto. El trofoblasto pues, es la parte más importante para la invasión del tejido que va a ser la placenta al endometrio. Agrava su apoptosis, lo que puede ser una de las causas del aborto. Y el factor de crecimiento endotelial vascular, que es una glicoproteína hemodimérica ligada al disulfuro, es un factor de crecimiento provascular altamente específico y promueve la permeabilidad vascular. O sea, se crea el vaso, lo permeabiliza, migra y proliferan células endoteliales vasculares y angiogénesis. En resumen, el factor de crecimiento endotelial produce angiogénesis. Entonces, como se inhibió el STAT3, se inhibió también, o fue una reducción a la baja, el factor de crecimiento endotelial, que ya no se unía al factor de crecimiento vascular tipo 1 y tipo 2, lo que provocaba aborto espontáneo, restricción del crecimiento y preeclampsia. Entonces, de ahí resultó o de ahí sugirieron la importancia de la señalización del STAT3. Entonces, en los estudios en ratas, se demostró un deterioro de la angiogénesis, lo que indica que la señalización del BEC-FR1 es esencial para la revascularización. Entonces, aquí se dieron cuenta de dos cosas. Uno, que el STAT3 es importante para la proliferación de las células del trofoblasto, pero como actuaban con el factor de crecimiento y lo disminuían, ahí se dieron cuenta que el factor de crecimiento endovascular tipo 1, porque aquí ya se inhibía y ya no se formaba, también era esencial para la revascularización. Entonces, el factor de crecimiento endotelial y el factor de crecimiento endotelial del receptor 1 mostraron una tendencia significativa a la baja en el tejido de las vellosidades del aborto. Y la vía de señalización del STAT3 y sus genes descendentes, como la ciclina D y el factor de crecimiento, conducen a una proliferación insuficiente de las células del trofoblasto y acompañan de defecto angiogénico tanto en la placenta como en la deciduo. Entonces, lo más importante es que ese embrión o esa placenta no es nutrida, no es oxigenada, y a la larga eso va a ser una causa de aborto. ¿Alguna pregunta? Por el momento no, doctor. Ileana, ¿alguna pregunta? Jonathan. Doctor, ¿Sí? yo sí tengo una duda. ¿Cuál es el rol del AG 490? El rol únicamente es inhibir el STAT3. O sea, la ponían en el tejido y ese AG 490 inhibía la función del STAT3. Y lo que querían es ver qué pasaba si nosotros inhibíamos, bueno, ellos, ¿no? Ellos inhibían el STAT3, qué pasaba en esas placentas. Y los resultados son esos. Pero únicamente es eso, no tiene otra función, no es una función como parte de la fisiopatología, ¿no? Simplemente es una proteína de laboratorio que se utilizó para inhibir el STAT3. Ok, Doc. ¿Y eso sería preferida en los casos de aborto, ¿no? O sea, para inhibir lo que es el aborto, porque el STAT3 es lo que promueve inhibición de la proliferación de las células del trofoblasto. Entonces, cuando ustedes vean un aborto espontáneo, en su mente van a saber que el STAT3 probablemente esté inhibido, no por el AG 490 porque eso lo utilizó el investigador, ¿no? Pudo haber utilizado otra sustancia. Pero
ya van a ver o van a ustedes intuir la cascada que se está produciendo. Es STAT3, a la inhibidor a la baja del factor de crecimiento vascular, inhibe la unión con el factor de crecimiento endotelial vascular tipo 1 y todo el proceso de alteración vascular. Pero esto únicamente lo utilizó el investigador con las muestras de patología para hacer su investigación nada más. Entonces, el factor principal de aborto es la falta de células o la falta de proliferación del trofoblasto, la apoptosis y la falta de angiogénesis o vascularización o la falta de proliferación de células endoteliales vasculares. Si no hay vasos, no se nutre ese embrión y el embrión muere. ¿Sale? Y pues esto es parte de lo mismo, ¿no? Estos son los resultados, esta es la PCR y aquí se ve los factores que van disminuyendo. En el control son estos. Y esos son los abortos espontáneos recurrentes y abortos espontáneos. El URM son abortos recurrentes y el UM abortos espontáneos. Y los que están de negro son los controles. Entonces con la ciclina 1 se mantiene más o menos bajo, pero aún todavía es más bajo son los factores de crecimiento. Y esos son la PCR, realmente es lo mismo, ¿no? Y este va a ser, en este estudio lo que quisieron hacer es qué importancia tiene la gonadotrofina coriónica humana, la fracción beta, el factor de crecimiento endotelial y el MEC y el ER en una señalización. Aquí fue lo mismo, tejido velloso de los abortos retenidos, abortos inducidos. Ellos utilizaron pacientes con aborto retenido y lo definieron como un saco gestacional vacío o un embrión o feto sin actividad cardíaca. Lo que ellos encontraron fue que la gonadotrofina coriónica humana estimula la angiogénesis en las vellosidades durante el embarazo temprano. Por eso es rápida su replicación de la hormona gonadotrófica humana en los primeros días o en las primeras semanas de gestación, porque esto va a promover que haya o que se estimule la angiogénesis. También estimula la angiogénesis del sistema vascular materno, promoviendo la angiogénesis placentaria, promoviendo la necesidad o mejorando el aporte nutricio para el feto. Entonces, la gonadotrofina coriónica humana, ese es su papel y por eso es tan importante. Por eso en abortos o en embarazos complicados o en embarazos que no sabemos su viabilidad, los vamos siguiendo con la hormona gonadotrópica humana. Si vemos que la hormona va descendiendo, el éxito de ese embarazo es muy malo. Si vemos que se va duplicando de forma secuencial, entonces el éxito de ese embarazo es bueno. Entonces las células del citotrofoblasto de la capa interna eran células epiteliales cuboidales en monocapa con espacios intercelulares. Ese es el aporte nutricional. Esto daba el aporte nutricional. En el aborto retenido, el trofoblasto de las vellosidades se adelgazó. Entonces, cuando ellos analizaron esos restos del aborto, encontraron células del citotrofoblasto de una capa interna de células epiteliales cuboidales en monocapa. Esto era lo normal. Eso quiere decir que había un buen aporte. Pero si ese trofoblasto con vellosidades se adelgazó, se alteró la estructura celular, entonces había una angiogénesis insuficiente y el lumen la luz del vaso se estrechó y la densidad de los vasos disminuyó. Entonces, cuando ustedes den seguimiento a un embarazo temprano que llega a la paciente y únicamente se hizo una prueba, porque las pruebas de embarazo a los 10 días ya es positiva. Si ustedes
Si la paciente es de las pocas que van a los 10 días con una prueba positiva y ustedes no encuentran nada en el ultrasonido porque es pequeño, la mejor manera de dar seguimiento es con una gonadotrópica humana, que se va a ir duplicando si hay una buena respuesta a la angiogénesis, si hay un embarazo temprano de buena calidad. Y eso mismo va a provocar las náuseas, ¿no? Pero si ustedes dan seguimiento y de repente tienen 800 de gonadotrópica humana y de repente a las 48 horas ya tienen 500, quiere decir que esa hormona no fue, que ese embarazo ya no es de buena calidad porque de alguna manera ese trofoblasto se adelgazó, cambió la estructura celular, se desordenó y muy probablemente hubo una angiogénesis insuficiente y muy probablemente a los pocos días va a tener sangrado porque va a haber un aborto incompleto o un huevo muerto retenido. ¿Alguna pregunta sobre esta diapositiva? No, doctor. Entonces ya tenemos dos cosas. STAT3, factores que estimulan la angiogénesis, y la hormona gonadotrópica humana, fracción beta. Ahora vamos a ver qué espectro vamos a tener en relación al aborto, porque aborto puede ser 5 espectros o los vamos a encontrar de 5 formas. Y esa es la importancia de conocer la definición para que podamos hacer un buen tratamiento. Entonces tenemos 5 formas: aborto fallido, amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto incompleto y aborto completo. El nombre dice todo, ¿no? El fallido, pues existe una muerte asintomática. O sea, la paciente va a llegar con síntomas de embarazo. Ustedes van a hacerle un ultrasonido y se va a encontrar un embrión o feto pues ya sin frecuencia cardíaca, sin contracciones la mamá, pero que no ha expulsado, ¿no? Únicamente se encuentra un embarazo aparentemente normal, únicamente que el feto está sin frecuencia cardíaca o el embrión. Entonces eso quiere decir que falló, algo falló en esa gestación. El STAT3, la hormona gonadotrópica humana, o algo que no lo nutrió, que no se logró formar esos vasos sanguíneos para esa nutrición. Entonces, aborto fallido, existe una muerte asintomática o fallida del embrión o feto sin contracciones uterinas suficientes para expulsar los productos de la concepción. La amenaza de aborto es la expulsión sintomática. Ya aquí pasó de ser asintomático a sintomático y amenazada. Es la expulsión sintomática y amenazada de los productos de la concepción, pero el orificio cervical permanece cerrado y el embrión o feto sigue siendo viable. Entonces aquí el embrión puede ser que esté vivo. El aborto inevitable se distingue de la amenaza de aborto por la presencia de un orificio cervical abierto, lo que indica el paso inevitable del producto de la concepción. Membranas en reloj de arena, así como los relojes de arena, ¿no? Que están con un anillo en el centro, que está todo abombado hacia afuera, y el orificio cervical es como si fuera el anillo que está en el centro del reloj de arena. El aborto incompleto, existe un paso incompleto de los productos de la concepción a través del orificio cervical, y el completo se define como un pasaje completo de todos los productos de la concepción. Entonces, el aborto fallido es el único en donde nosotros vamos a encontrar el feto muerto o el embrión muerto. La amenaza de aborto es una gestación amenazada.
cuello cerrado, orificio cervical permanece cerrado, está amenazando que va a haber un aborto. Va a haber dolor, va a haber sangrado. El aborto inevitable es que ya nosotros ya no podemos hacer nada porque ya las membranas ya se prolapsaron. Únicamente hay que esperar que se rompan las membranas o que se extraiga todo el producto. En el aborto incompleto, que es lo más frecuente, pues hay una expulsión incompleta del producto de la concepción. La paciente va a llegar con dolor, con sangrado y orificio cervical abierto. El aborto completo, que es muy raro, la paciente puede llegar, pues expulsé, tuve sangrado y todo el producto de la concepción se expulsó. Ya no tiene en ese momento sangrado, ya no tiene dolor. Entonces, ese es todas las formas en que vamos a encontrar el aborto. Entonces, acuérdense de los nombres y el nombre va a decir de qué se trata. Aborto fallido, amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto incompleto y aborto completo. De las causas, el 50% de las causas se cree que la pérdida temprana del embarazo se debe a anomalías cromosómicas. 52% trisomía 16, que la mayoría son monosomías, ¿no? El 19% monosomías, el 26% poliploidías y el 7% otras. Y eso se logra como teniendo el tejido y analizando de forma cromosómica. A lo mejor es una trisomía 16 que no progresó por ya condiciones cromosómicas. Algo importante es la edad materna avanzada y la pérdida temprana del embarazos anteriores son factores de riesgo más común. Normalmente nosotros vamos a encontrar que la paciente que llega con un aborto ya tiene antecedentes de un aborto previo. Incluso hay pacientes que pueden tener hasta 11 abortos consecutivos y siguen teniendo pérdidas. ¿Por qué? Porque hay algo que no está bien. Lo más seguro es que sean cromosómicos, pero que no se le ha dado seguimiento. Pueden ser alteraciones cromosómicas, pueden ser alteraciones autoinmunes de la madre, como síndrome antifosfolípidos, que es lo más común, o lupus. Varias enfermedades crónicas pueden precipitar el aborto espontáneo, como la diabetes. La diabetes es un estado proinflamatorio, entonces, así como puede provocar preeclampsia, puede provocar abortos o muertes fetales, porque es un estado proinflamatorio. La enfermedad celíaca, enfermedades autoinmunes, en particular el síndrome de anticuerpos antifosfolípicos. También hay infecciones que pueden causar abortos: brucelosis, vaginosis bacteriana, clamidia y sífilis. Las infecciones virales pueden ser el herpes, VIH, citomegalovirus, el papiloma, el parvovirus, el dengue, la rubiola y la influenza. Y las infecciones de protozoarios como la malaria y la toxoplasmosis. Entonces, aparte de que vamos a sospechar si la mamá tiene edad materna avanzada, tenga algún tipo de infección bacteriana, viral o protozoarios, si tiene algún tipo de enfermedad, todos esos van a producir abortos. Y las infecciones pues interactúan las células NK, que son las mismas células NK que están presentes en la preeclampsia. Células NK, macrófagos, células dendríticas, que se han detectado en la interfase feto-materna entre el endometrio y el feto. La implantación induce una respuesta inflamatoria de la invasión y el daño a tejidos maternos, como muchas células apoptóticas. Está el interferón gamma, el factor de necrosis tumoral, y una infección activa podría interferir en el embarazo al afectar cualquiera de los procesos mencionados.
por ejemplo, la rubiola, un estado activo de la rubiola, que sea una enfermedad activa, puede alterar todo ese proceso fisiopatológico y desencadenar un aborto, el dengue, la varicela zóster, etc. Y por ejemplo, en esta gráfica se puede infectar las células del trofoblasto entrando por el torrente sanguíneo. Entonces aquí hay una alteración directa, una afectación directa al trofoblasto. El citomegalovirus y la listeria monocitógenes son ejemplos de infecciones víricas. Entonces, cuando son infecciones, o más bien cuando son abortos recurrentes, uno de los estudios que tenemos que hacer es el citomegalovirus. ¿Por qué? Porque esta afecta de forma directa al trofoblasto. La vaginosis bacteriana, la brucelosis y la sífilis también, la malaria, todos esos son los que están asociados a las pérdidas gestacionales. La concepción rápida después del parto y las infecciones como la cervicitis, vaginitis, VIH y sífilis son factores de riesgo. Los contaminantes ambientales como el arsénico, el plomo y los disolventes orgánicos. Hay que preguntar a qué se dedica la mamá, porque probablemente trabaje con solventes y eso esté provocando los abortos recurrentes. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Por el momento no, doctor. Muy bien, entonces, ¿por qué es importante el aborto? Porque el aborto puede generar una pérdida de sangre que puede llegar a un estado de choque hipovolémico. Entonces son pacientes que nosotros subestimamos o que se subestiman porque es un aborto incompleto, ok, la pasamos hasta que salga en laboratorio, nadie le hace caso, pero la paciente está sangrando o sangró en su casa y de repente están todos corriendo porque ya entró en un estado de choque, porque fue la pérdida desde el momento en que estaba con el sangrado del aborto. Estuvo en su casa 2-3 horas, siguió sangrando, llega al hospital, siguió sangrando y está ya en un estado de choque. Entonces, el sangrado vaginal antes de las 20 semanas de gestación ocurre en el 20% de los embarazos y el 50% de estos casos tendrá un aborto espontáneo. Entonces, de 100 mujeres con un embarazo temprano menor a 20 semanas, 20 mujeres van a tener sangrado y de esas 20 mujeres, el 50%, que serían 10, va a terminar en un aborto espontáneo. Del 10 al 20% de los embarazos clínicamente reconocidos, o sea que ya tienen ultrasonido o prueba de embarazo, terminarán en una pérdida temprana del embarazo. Entonces es muy común. Muchos abortos espontáneos ocurren antes de que la madre se dé cuenta de que está embarazada. Tuvo un retraso, de repente tuvo un sangrado, que fue un aborto completo, ya no tuvo sangrado y ya no tuvo ninguna molestia y ese fue un aborto. Pero como no se analizó ese tejido o la paciente no se hizo ninguna prueba de embarazo, pues nadie se dio cuenta. Entonces, de todo espectro del aborto, vamos a tener el aborto séptico al final. Entonces, el cuadro clínico, ¿cuál va a ser? Del aborto fallido, la paciente pues está completamente asintomática, se acompaña de una regresión de los síntomas, de náuseas, de repente ya no tiene náuseas, la gonadotrofina empieza a disminuir en cuantificación y ya no tiene síntomas del embarazo. Ese va a ser el aborto fallido, o a menos que la paciente llegue porque quiera hacerse un ultrasonido y se detecte un embrión sin frecuencia cardíaca. En la amenaza de aborto, en el aborto inevitable, en el aborto incompleto y completo, va a haber cólicos abdominales, pélvicos y sangrado vaginal. En el aborto séptico suele ir acompañado de fiebre,
secreción vaginal o cervical purulenta y datos de sepsis, taquicardia e hipotensión. Toda paciente que llegue por dolor o por sangrado, hay que sospechar cualquiera de estos eventos. Primero tenemos que determinar la fecha de última menstruación si es que no tiene ultrasonidos previos. Solicitar una ecografía para la edad gestacional y para la localización del embrión. Por ejemplo, que llegue con una amenaza de aborto, tenga dolor, tenga sangrado y una fecha última regla de 12 semanas. Entonces tenemos que mandar a hacer una ecografía para ver cuántas semanas tiene y si ese feto o embrión es viable y si está dentro de la matriz, porque se puede confundir con un embarazo ectópico. Tenemos que hacer una exploración abdominal y un examen pélvico con especuloscopía o una exploración bimanual. Entonces, dentro de ese espectro, siempre tener en mente, en el momento en que llega la paciente con dolor, el embarazo ectópico, siempre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues una cuantificación de hormona gonadotrópica humana. Ya hicimos toda la exploración, determinamos la fecha, exploración abdominal. Si nosotros tenemos un nivel de hormona gonadotrópica humana entre 1500 y 3000, que es el nivel discriminatorio, el embarazo intrauterino debería ser evidente en una ecografía transvaginal. Entonces nosotros no tenemos la paciente no tiene ningún estudio, hacemos una ecografía, no hay ecografía, entonces hacemos una gonadotropina. Si encontramos una gonadotropina coriónica humana de 1500 a 3000, estamos obligados nosotros a hacer una ecografía transvaginal. Si nosotros con esa cuantificación entre 1500 y 3000 no vemos el embarazo, vamos a sospechar de un embarazo ectópico. Casi es un diagnóstico, ¿no? Si la paciente llega con dolor, con una amenorrea, llega con exploración abdominal dolorosa, abdomen agudo, y un examen bimanual doloroso a la exploración, vamos a sospechar de un embarazo ectópico. Pero si tiene 1500 a 3000, le solicitamos su ecografía transvaginal y se visualiza el embarazo, entonces vamos a determinar si el embarazo está vivo o no. Un nivel inicial de gonadotrofina coriónica fracción beta de menos de 1500 aumentará en un 50% durante 48 horas. Entonces, como se están produciendo vasos sanguíneos, necesita que algo lo estimule. Entonces, la hormona gonadotrópica tiene que duplicarse o avanzar o aumentar su concentración muy rápido. Entonces, de 1500, si es menos de 1500, a las 48 horas tiene que aumentar en un 50%. Entonces, si tiene 1000, va a aumentar 500 en 48 horas. Mientras que un nivel inicial superior a 3000 aumentará un 33% durante el periodo de 48 horas. ¿Por qué? Porque ya llegó digamos que a un límite superior y su crecimiento va a ser más gradual. Entonces, la primera arma que tenemos es la cuantificación, ¿no? El otro que tenemos es la ecografía. El desarrollo de un saco vitelino sigue a la aparición. Primero va a haber saco vitelino, luego saco gestacional. Si nosotros vemos un saco gestacional con un diámetro medio de menos de 25 milímetros, debe contener un embrión viable. O sea, el embrión con un saco gestacional de 25 milímetros debe estar vivo. Con un embrión de una longitud CLR, como sale en el ultrasonido, o corona rabadilla de 7 milímetros, ya debe tener frecuencia cardíaca. Entonces tenemos dos medidas. Saco gestacional, embrión vivo.
LCR o corona rabadilla 7 milímetros, frecuencia cardíaca. Y tenemos dos vías, ¿no? Si el diámetro medio del saco gestacional es mayor o igual a 25 en la ecografía pélvica, pero no contiene embrión o si la longitud es igual o mayor a 7 milímetros, pero no hay actividad cardíaca, entonces vamos a hacer el diagnóstico de un aborto fallido. Si no hay embrión con actividad cardíaca menos de 14 días después de una ecografía anterior, que ya demostró que hay un saco gestacional, o 11 días después de que una ecografía reveló un saco gestacional, vamos a hacer el diagnóstico de un aborto fallido. Entonces, estas dos van a ser lo que nosotros vamos a tener: cuantificación y ecografía. Entonces, si tiene dolor, sangrado, cólicos abdominales, con un embarazo visible, nosotros ya hicimos la ecografía aquí, vimos el embrión, está bien, pero tiene dolor, sangrado y dolor pélvico. Tenemos dos vías igual. Si el orificio cervical está cerrado en el examen y evidencia de un embarazo viable, amenaza de aborto. Si el orificio cervical está abierto, con salida de productos de la gestación, es un aborto inevitable. O puede ser un aborto inevitable, porque aquí el embarazo está viable. El amenaza de aborto y el aborto inevitable pueden terminar en un aborto incompleto o completo. Todas las pacientes se tiene que determinar la hemoglobina y grupo sanguíneo. Entonces, todo esto es la forma en que vamos nosotros a hacer el diagnóstico. ¿Alguna pregunta? Pueden tomarle fotos si quieren. Entonces, todo esto es lo que ustedes van a hacer para hacer el diagnóstico de un embarazo ectópico, de un aborto fallido, de una amenaza de aborto, de un aborto inevitable. Aborto incompleto completo es cervix abierto con pérdida de los productos de la gestación. ¿Y qué tratamiento vamos a utilizar? Pues también es de acuerdo al tipo de aborto. Por eso tenemos que tener las definiciones claras para hacer el mejor diagnóstico, para hacer el tratamiento adecuado. Si tenemos un aborto fallido, o sea que no se encontró frecuencia cardíaca embrionaria, si nosotros nos quedamos viendo a la paciente, la tasa de éxito pues va a ser del 25 al 76%, ¿no? O sea, no vamos a hacer nada. Si nosotros la sometemos a un manejo quirúrgico, puede ser una AMEU. El LUI ya está casi proscrito. Entonces vamos a utilizar el AMEU. Si nosotros decidimos hacer un manejo médico, podemos utilizar misoprostol vía vaginal con una premedicación de mifepristona por vía oral cada 24 horas antes de la dosis de misoprostol. Entonces tenemos dos medicamentos, misoprostol 800 microgramos y una premedicación con mifepristona 200 miligramos, ambas son prostaglandinas. La mifepristona desprende el trofoblasto y el misoprostol digrega las fibras de colágena del cérvix y hace que el útero se contraiga. Si es una amenaza de aborto o aborto inevitable, se puede manejar con expectación a menos que la paciente desea una intervención médica o quirúrgica. La amenaza de aborto no siempre se tiene que dar tratamiento. En el aborto inevitable, como les comenté, podemos esperar a que expulse, podemos esperar a que se rompan membranas o podemos dar medicamento para acelerar todo ese proceso. Pero ya nosotros ya no podemos hacer nada. En el aborto incompleto pueden pasar hasta 8 semanas. Si nosotros nos quedamos viendo a una paciente con un aborto incompleto, va a pasar 8 semanas para que el 80% de las mujeres termine en un aborto completo. Entonces, si nosotros no le hacemos nada en un aborto completo,
van a pasar hasta 8 semanas hasta que la paciente deja de tener síntomas. O podemos acelerar todo ese proceso haciendo un manejo médico con misoprostol y mifepristona. En el aborto completo se define como la ausencia de un saco gestacional en la ecografía con un endometrio de 30 milímetros, 7 y 14 días después de inicio del tratamiento médico para el aborto espontáneo. Entonces esperamos que haya un grosor endometrial de 30 milímetros, que sería que ya fue exitoso el tratamiento médico. Se debe asesorar a los pacientes sobre el nivel de hemorragia que justificaría buscar atención. Eso si nosotros damos medicamento domiciliario. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el ILE, que es la interrupción legal del embarazo, se realiza con misoprostol y se le da la indicación a la paciente que 2 toallas sanitarias por hora durante 2 horas consecutivas es motivo de que la paciente vaya a consulta de urgencias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después de un aborto completo, que es en el caso de un aborto incompleto, y dar tratamiento médico? Lo que nosotros queremos que pase es que ese aborto incompleto se vuelva un aborto completo. Vamos a hacer el ultrasonido, vamos a encontrar un grosor endometrial de 30 milímetros. Asesoramos ya a la paciente, 2 toallas sanitarias por hora durante las 2 horas consecutivas, es motivo de que acuden a urgencias y estamos obligados a ofrecerle un método anticonceptivo. Las mujeres que son RH negativas y el marido es RH positivo, pero que aún no están sensibilizadas, o sea, que no han tenido partos, ni suero anti-D, ni inmunoglobulina anti-D, deben recibir inmunoglobulina anti-D dentro de las primeras 72 horas posteriores al inicio de aborto. Se va a recomendar una dosis de 50 a 120 microgramos en el primer trimestre o 300 en el segundo. Entonces, ya que nosotros hicimos el manejo médico, esto también nos corresponde a nosotros, valorar que efectivamente pasó de un aborto incompleto a un aborto completo, darle asesoría a la paciente, apoyarla explicándole un método anticonceptivo y en caso de que sea la paciente RH negativa y el marido RH positivo, tenemos la obligación de ofrecerle inmunoglobulina anti-D 72 horas posteriores al aborto, si fue un aborto incompleto. Aborto completo, incompleto, 50 a 120 en el primer trimestre y 300 en el segundo trimestre. ¿Alguna pregunta? Cifas, ¿alguna pregunta? Por el momento no, doctor. Todo claro. Dulce, Erika, Ileana, Brenda. No, doctor, por el momento no. No, doctor, considero que por el momento no. Muy bien. ¿Cuáles son las complicaciones o por qué sigue siendo de las primeras 5 causas de muerte el aborto? Porque el aborto puede progresar un aborto séptico si se hace de forma clandestina, que todavía existe, o que se utilicen instrumental no estéril. Productos retenidos de la concepción, que la paciente aborte por X causa y pasen días o semanas que la paciente sigue sangrando porque aún queda tejido del embarazo, porque fue un aborto incompleto. Que la paciente tenga una laceración cervical porque fue a un aborto clandestino. Una coagulación intravascular diseminada secundaria a un aborto séptico y la triada posaborto, fiebre, dolor y sangrado. Y hematometría, que es colección de sangre dentro del útero. Entonces, vamos a ver en el siguiente tema que muchas de las complicaciones ya son menos frecuentes
porque ya mejoró la tecnología del aborto, con los medicamentos, con el AMEU. Sin embargo, aún se presentan complicaciones como abortos sépticos o como hemorragias obstétricas. No se ha demostrado, eso es importante para que ustedes lo recuerden, no se ha demostrado que el reposo, los tocolíticos, los anticoagulantes o la fracción beta suplementaria disminuyen el riesgo de pérdida temprana del embarazo. ¿Por qué? Porque la fisiopatología tiene muchas áreas. Aunque nosotros quisiéramos ponerle tocolíticos, a lo mejor el proceso de aborto es porque no se generó un trofoblasto adecuado, porque no se generaron vasos sanguíneos, y aunque nosotros mantengamos en reposo el útero, pues va a tener un aborto, ¿no? No se ha demostrado que la aspirina reduzca la tasa de aborto espontáneo en mujeres con síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que eso es lo que se creía antes, ¿no? Solo se ha demostrado que la progesterona suplementaria previene la pérdida temprana del embarazo en mujeres con abortos espontáneos recurrentes. Si la paciente tiene abortos recurrentes, podemos ofrecerle la progesterona suplementaria. Entonces, lo más importante es que la fisiopatología es extensa, son muchas causas. Entonces, lo que nosotros podemos hacer es darle seguimiento, hacer un diagnóstico temprano y ofrecer progesterona en caso de que la paciente tenga abortos previos. Muy bien, ¿alguna pregunta? Entonces, ya ustedes ya tienen conocimiento, solo falta que vayan extendiendo ese conocimiento. Eso lo dice Auswell. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a ver embarazo ectópico ya mañana. Y vamos a ver un caso que pasó en el hospital. Catastrófico. Vamos a verlo rápido. Y vemos el caso clínico. Para que vean qué tan importante es hacer un diagnóstico rápido para que puedan atender a una paciente rápido y puedan salvarle la vida. ¿Sale? Jessica, ¿alguna pregunta? Valeria, Víctor, María Guadalupe, Adri, De momento todo claro. Alan. No, doctor, por el momento no. Gracias. Ok, entonces mañana vemos embarazo ectópico, ¿sale? Y ya casi vamos a terminar. Entonces, si no hay preguntas, entonces nos vemos mañana. Hasta mañana, doctor. Mañana revisan el tema. Mañana. Revisen embarazo ectópico en el libro. Diagnóstico Claro. y tratamiento. ¿Vale? Ok, doctor. Nos vemos mañana. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor.